En el corazón palpitante del antiguo Egipto, bajo el implacable sol que doraba las arenas y los vastos ríos, un pequeño niño hebreo flotaba en una canasta entre los juncos del río Nilo. Su madre, Jocabed, había forrado meticulosamente la canasta con brea y resina, convirtiéndola en una pequeña arca llena de esperanza en medio de un edicto de muerte. En la orilla, oculta tras la vegetación, Miriam, su hermana, vigilaba el tránsito de la canasta con el corazón en la mano. Fue entonces cuando la hija del faraón decidió bañarse en el mismo tramo del río, descubriendo la canasta. Con el corazón compasivo y los ojos llenos de curiosidad, ella ordenó a sus sirvientes que la trajeran a la orilla. Al ver al bebé, la compasión se apoderó de ella, una compasión que cambiaría el curso de la historia. Este acto de compasión vino durante un tiempo de implacable persecución. El faraón, temiendo que los israelitas pudieran superarlos en número y derrocar el imperio egipcio, había decretado que todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. Esta brutal orden buscaba sofocar la posibilidad de cualquier levantamiento en el futuro, sembrando miedo y desolación entre los hebreos. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Esta es la historia de Jocabed, la madre de Moisés, quien desafió el edicto del faraón. Colocó a su hijo en las aguas del mismo río que debía ser su tumba y arriesgó su vida por salvar a su hijo. En la tierra del Nilo, donde las grandes pirámides recién se empezaban a elevar hacia el cielo, surge una historia de valentía y sacrificio maternal en medio de una época marcada por sombras profundas y un opresivo despotismo. Aquí vivía Jocabed, una mujer perteneciente a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Su existencia se entretejía con las ricas tradiciones y las profundas enseñanzas espirituales de su pueblo, que habían sido transmitidas de generación en generación, conservando la esencia de su identidad y fe. La vida de Jocabed, hasta entonces marcada por la serenidad de las rutinas diarias y las festividades religiosas, enfrentó un abrupto giro hacia la incertidumbre cuando un nuevo faraón ascendió al trono de Egipto. Este nuevo gobernante, ajeno y desinteresado en las políticas de cooperación que sus predecesores habían cultivado con los israelitas, percibía en el crecimiento numérico y la resiliencia de los hebreos una amenaza creciente a su reinado y a la estabilidad de su imperio. Movido por el temor de una insurrección y la paranoia de ser superado por este grupo crecientemente influyente, el faraón implementó medidas extremas para asegurar su dominio absoluto. Bajo su cruel mandato, hombres, mujeres y niños hebreos fueron sometidos a una esclavitud implacable, forzados a construir ciudades y monumentos que ensalzaban el ego y la grandiosidad del faraón. El trabajo diario se llevaba a cabo bajo el látigo de los capataces egipcios, en un ambiente de agotamiento y desesperación, donde cada piedra colocada era un testimonio de su sufrimiento y resistencia. Pero la crueldad del faraón no se detuvo ahí. En un acto de despiadada opresión, decretó que todos los recién nacidos varones hebreos fueran asesinados al momento de nacer. Esta política genocida, promulgada para debilitar el espíritu y el futuro del pueblo hebreo, buscaba extinguir cualquier chispa de esperanza de rebelión o de surgimiento de un líder que pudiera desafiar su autoridad. Los gritos de madres y padres, cuyos hijos eran arrebatados de sus brazos, resonaban en el aire constantemente, marcando un periodo de dolor y terror que intentaba doblegarlos, pero que inadvertidamente sembraba las semillas de futuras resistencias. En aquellos días oscuros de opresión, Jocabed, que ya era madre de Aarón y Miriam, se enfrentaba de nuevo a los desafíos de la maternidad bajo circunstancias extraordinariamente amargas. El corazón de Jocabed se llenaba de ansiedad con cada día que avanzaba su embarazo, pues era consciente de la cruel realidad que imponía el edicto del faraón. Todos los recién nacidos varones hebreos debían ser entregados a la muerte. La posibilidad de que su bebé, si resultaba ser varón, pudiera ser arrebatado de sus brazos y lanzado a las voraces aguas del Nilo, ensombrecía cada momento de alegría que la nueva vida dentro de ella pudiera haber traído. Cuando llegó el día del parto, Jocabed, acompañada únicamente por las sombras y el sigilo, dio a luz en el más absoluto secreto a un niño. Al ver su rostro y escuchar su primer llanto, un sonido lleno de vida y fuerza,
Su corazón se debatió entre el miedo y un amor abrumador. En ese instante, con la determinación que solo una madre puede conocer, Jocabed juró hacer todo lo posible para proteger a su hijo de la fatídica orden del faraón. Los siguientes 3 meses, la casa de Jocabed se transformó en un refugio clandestino, un santuario donde cada sonido emitido por el pequeño era cuidadosamente vigilado y silenciado. Cada risa y cada llanto del bebé eran sofocados por el miedo a que pudieran atraer la atención no deseada de los soldados egipcios o de algún vecino dispuesto a delatarlos. Jocabed y Miriam, su hija mayor, se turnaban en la tarea de mantener al niño tranquilo, envolviéndolo y acunándolo con suaves canciones de cuna que murmuraban promesas de días mejores. La tensión en el hogar era palpable. Cada pequeño ruido podía ser el preludio de una tragedia. Sin embargo, a pesar de las precauciones, el crecimiento del niño traía nuevos desafíos día a día. Su voz se hacía más fuerte y su curiosidad por el mundo más intensa. Jocabed sabía que no podría mantener oculta su existencia por mucho más tiempo. Cada día que pasaba, la esperanza de mantener a salvo a su hijo se teñía con la sombra de la desesperación. Pero en su corazón, la determinación de una madre que lucha por la vida de su hijo no conocía límites. Esta esperanza desesperada la guió hacia una decisión que marcaría no solo el destino de su familia, sino el de todo un pueblo. Consciente de que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que su hijo fuera descubierto y arrebatado por la cruel orden del faraón, Jocabed, abrumada por el peso de una decisión que ningún padre debería tener que tomar, concibió un plan audaz que exigía más que valentía. Requería una fe profunda e inquebrantable. Decidió colocar a su hijo en una canasta a prueba de agua y confiar en Dios colocándolo en el río Nilo, poniendo en manos de una fuerza mayor el futuro de su pequeño. Era un acto de entrega y esperanza, de creer que algo más grande que la malicia del faraón podría guiar a su hijo hacia la seguridad. Jocabed se dedicó entonces a preparar meticulosamente la canasta que sería el improvisado refugio de su hijo. Escogió juncos de papiro, fuertes y flexibles, que entrelazó con habilidad para formar una estructura robusta. La revistió luego con brea y resina, asegurándose de que cada milímetro de la canasta fuera impermeable. Este proceso no solo requería destreza manual, sino también un corazón firme, pues cada aplicación de brea era un recordatorio del peligro que su hijo enfrentaría solo en las aguas. Con las manos temblorosas, pero con una determinación que desafiaba su miedo, Jocabed colocó al niño en la canasta. Antes de sellar su pequeño barco, cubrió al niño con una manta suave, acarició su frente y murmuró una oración, implorando protección y misericordia para su hijo. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, que reflejaban tanto el dolor de una despedida como la esperanza de un reencuentro, depositó la canasta entre los juncos a la orilla del río. Miriam, la hermana mayor, fue la encargada de vigilar desde una distancia prudente. Se ocultó entre la densa vegetación. Sus ojos estaban puestos fijamente en la frágil embarcación que contenía lo más preciado de su familia. Su tarea era crucial. Ella debía ver qué sería de su hermano menor y actuar si era necesario. Miriam se mantuvo alerta, observando cada movimiento de la corriente, cada acercamiento de un animal o humano, lista para intervenir, pero también rezando para que no fuera necesario. La fe de su madre había sido contagiante. También ella confiaba en que un acto de bondad divina guiaría a su hermano hacia un destino seguro. Este acto de fe no solo puso a prueba el coraje de Jocabed, sino que sembró la semilla de lo que sería una historia de redención y liberación, una que comenzaba con la travesía de un niño a través del río en una pequeña canasta, confiando en el destino y en la providencia para su salvación. A medida que la pequeña canasta se mecía suavemente entre los juncos en la orilla del río Nilo, la providencia tomaba forma en los acontecimientos que se desarrollaban. La hija del faraón, una mujer de alta estatura y gesto sereno, descendió al río acompañada por sus doncellas para realizar su acostumbrado baño ritual. La tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando una de las sirvientas notó una forma extraña entre los juncos. Curiosa, la princesa se acercó para investigar,
descubriendo la canasta cuidadosamente sellada que Jocabed había dejado. Al abrir la canasta, la princesa se encontró con los ojos abiertos y asustados de un bebé hebreo, cuyo llanto se elevaba en el silencio del río. Movida por una compasión profunda e inmediata, su corazón se ablandó al ver al pequeño, tan vulnerable y abandonado. A pesar de conocer el cruel edicto de su propio padre, la princesa decidió en ese instante desafiar las órdenes reales. En lugar de entregar al niño a las autoridades para que cumplieran el macabro destino que le había sido prescrito, optó por salvarlo. Mientras contemplaba al niño, su mente trabajaba rápidamente buscando una solución que pudiera proteger tanto al pequeño como a ella misma de las posibles repercusiones de su acto de desobediencia. Fue entonces cuando la hermana mayor del niño, Miriam, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una propuesta audaz pero cautelosa. Se ofreció a encontrar una mujer hebrea que pudiera amamantar y cuidar al niño, asegurándose de que la princesa entendiera la necesidad del bebé de recibir cuidados maternos. La princesa, impresionada por la presencia de espíritu y la inteligencia de Miriam, aceptó la oferta. Miriam corrió de vuelta a su hogar y, con el corazón desbordado de esperanza y temor, trajo a Jocabed ante la princesa egipcia. Jocabed, disimulando su verdadera relación con el niño, acordó cuidarlo como su nodriza. Así, bajo un velo de secreto y con la complicidad de la hija del faraón, Jocabed no solo recuperó a su hijo, sino que también recibió el apoyo para criarlo. La princesa proporcionó una casa y una pensión para el niño y su nodriza, asegurando que creciera en un ambiente seguro y saludable. Este arreglo le permitió a Jocabed estar cerca de su hijo durante sus años formativos, enseñándole las tradiciones y creencias de su pueblo, incluso mientras vivían bajo la sombra del palacio egipcio. Esta serie de eventos no solo salvaron la vida del niño, que más tarde sería conocido como Moisés, sino que también estableció las bases de su futura misión como libertador de su pueblo. La compasión de la hija del faraón, combinada con el arriesgado acto de fe de Jocabed, se entrelazaron para formar un vínculo inquebrantable que trascendería la división entre dos mundos y cambiaría el curso de la historia. Conforme los años pasaban, Moisés crecía bajo la protección de la casa del faraón y el cuidado amoroso de Jocabed. En el palacio, fue educado en todas las artes y ciencias de Egipto, convirtiéndose en un joven de gran inteligencia y elocuencia. Sin embargo, su madre nodriza, Jocabed, se aseguró de que Moisés no olvidara sus raíces hebreas. En los momentos privados, le enseñaba sobre el Dios de Israel, los rituales y las historias de su pueblo, incrustando en él una identidad dividida entre dos culturas. Mientras tanto, la hija del faraón, que había mostrado compasión por Moisés desde su infancia, lo trataba como si fuera su propio hijo. En la corte, Moisés era conocido como el hijo adoptivo de la princesa, un estatus que le otorgaba privilegios y responsabilidades inusuales para un hebreo. Esta dualidad de vida le permitía moverse entre los círculos de poder egipcios, mientras mantenía un vínculo con su herencia marginada. A medida que Moisés crecía, también lo hacía su conciencia sobre las injusticias que enfrentaban los hebreos bajo el yugo egipcio. Aunque vivía en el lujo del palacio, los ecos de los lamentos de su gente llegaban constantemente a sus oídos. Este creciente malestar interior eventualmente lo llevaría a cuestionar su lugar en el mundo egipcio y su verdadero propósito. Un día, en un acto que definiría el resto de su vida, Moisés salió del palacio y caminó entre su gente. Observó los duros trabajos a los que eran sometidos y la brutalidad de los capataces egipcios. Su visita no fue la de un príncipe curioso, sino la de un hombre en busca de su verdadera identidad. Fue entonces cuando presenció un acto de crueldad que no pudo ignorar. Un capataz egipcio golpeando despiadadamente a un esclavo hebreo. Movido por un impulso de ira y justicia, Moisés miró a su alrededor. Al ver que nadie más estaba a la vista, intervino, y en un enfrentamiento, acabó con la vida del capataz. Este acto de violencia fue un punto de no retorno para Moisés. Sabiendo que su acción no pasaría desapercibida y que su vida en el palacio había llegado a su fin, huyó de Egipto, buscando refugio en el desierto.
lejos de la ira del faraón y las comodidades del palacio que una vez fue su hogar. Este exilio autoimpuesto fue tanto un escape de la justicia egipcia como una jornada de autodescubrimiento. En el hostil y vasto desierto, Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, un encuentro que marcó su transformación de príncipe egipcio a líder y profeta de los hebreos. Fue encomendado con la misión divina de regresar a Egipto, no como un miembro de la familia real, sino como un liberador enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud. A través de estos eventos, la compasión inicial de la hija del faraón y el amor y enseñanzas de Jocabed se entrelazaron para preparar a Moisés para su destino final. La historia de Jocabed, aunque empezó en secreto y sacrificio, culminó en la liberación de su pueblo, demostrando cómo la fe y la acción decidida de una madre pudieron cambiar el curso de la historia. La historia de Jocabed es una poderosa ilustración del sacrificio maternal, una narrativa que resalta la profundidad del amor de una madre y su disposición a arriesgar todo por el bienestar de su hijo. En el relato de Jocabed, vemos cómo su amor y su valentía trascienden el instinto de autopreservación, llevándola a enfrentar peligros inmensos para asegurar un futuro para Moisés. El sacrificio de Jocabed comienza con la decisión de esconder a su hijo recién nacido, desafiando así el edicto mortal del faraón que dictaba la muerte de todos los bebés varones hebreos. Esta decisión no solo puso en riesgo la vida de Moisés, sino también la de toda su familia, ya que ser descubiertos ocultando al niño podría haber llevado a represalias severas por parte de las autoridades egipcias. El acto de Jocabed de esconder a su hijo fue, por tanto, una verdadera manifestación de sacrificio, eligiendo el bienestar de su hijo sobre su propia seguridad y posiblemente su vida. Además, al poner a Moisés en la canasta y dejarlo a la deriva en el río Nilo, Jocabed no solo arriesgaba perder a su hijo a las aguas o a las manos de extraños, sino que también se enfrentaba a la incertidumbre de nunca saber qué sería de él. Este acto de fe y entrega subraya la profundidad de su amor y sacrificio, mostrando una confianza implícita en que algo más grande que ella misma cuidaría de su hijo. La reflexión que emerge de la historia de Jocabed es especialmente relevante para los tiempos modernos, donde los desafíos y sacrificios que enfrentan las madres pueden ser igualmente complejos y angustiantes, aunque diferentes en contexto. El relato de Jocabed nos invita a valorar y respetar el amor incondicional y los sacrificios a menudo ocultos que las madres realizan por sus hijos. Nos recuerda que estos actos de amor, aunque puedan parecer pequeños o cotidianos, son en realidad gestos heroicos que tienen el poder de moldear vidas y alterar destinos. En última instancia, la historia de Jocabed es un testimonio de la fuerza que puede emerger del amor maternal. Es un recordatorio de que en los momentos de máxima adversidad, el amor y el sacrificio de una madre pueden abrir caminos hacia la salvación y el renacimiento. Jocabed, con su acto de protección hacia Moisés, no solo salvó a su hijo, sino que también allanó el camino para la futura liberación de su pueblo. Este acto de sacrificio resalta una verdad universal. Detrás de muchas grandes historias de triunfo y libertad, a menudo hay una madre cuyo amor desinteresado ha sentado las bases para la grandeza. Y así concluye la inspiradora historia de Jocabed, un relato de valentía, fe y amor incondicional. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha inspirado de alguna manera, te invito a mostrar tu apoyo. Dale me gusta a este video si encontraste valiosa la historia de Jocabed. No olvides suscribirte al canal Historias Sagradas para no perderte de más contenido como este, donde exploramos las profundidades de las narrativas que han moldeado nuestras creencias y valores a través del tiempo. Si crees que esta historia puede inspirar o mover a otros, por favor compártela. Y claro, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Déjanos saber qué piensas sobre este relato y qué otras historias te gustaría que te contáramos en futuros videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de esta preciosa historia sagrada. Continuemos juntos descubriendo más enseñanzas y lecciones en estos relatos antiguos que aún resuenan con relevancia y significado en nuestros días. Hasta la próxima. Bendiciones.